¿Podrán las Chivas Rayadas del Guadalajara competir por el campeonato de la Liga MX? Esto sin los seleccionados que seguramente se irán a la Copa del Mundo. Vamos a averiguarlo. Y es que a estas alturas del torneo, con las Chivas Rayadas del Guadalajara como líderes absolutos del torneo y con amplias posibilidades de terminar el certamen en primer lugar de la competencia, el principal cuestionamiento de los aficionados es sin duda alguna el cómo el equipo será mermado terriblemente de cara a la liguilla. Creo que hay por lo menos 6 futbolistas de Chivas con reales posibilidades de ir a la Copa del Mundo. Y vamos a ver cómo se han visto las Chivas cuando uno de estos futbolistas no está en el terreno de juego. Y de esta manera creo que podemos darnos una seria idea de si estas Chivas pueden competir en liguilla sin estos futbolistas. Empecemos con, creo yo, lo más complicado, y es que Raúl "el Tala" Rangel es 100% seguro de que va a estar en el Mundial, y además como portero titular. Y aquí la cosa es de verdad complicadísima para Guadalajara porque no hemos visto en ningún partido al portero suplente, que es Wally. Hablo evidentemente de partidos oficiales de la Liga MX porque sí tuvo alguna participación en un partido amistoso contra el Atlas donde prácticamente no fue exigido. Oscar Wally es un portero que en partidos oficiales con Guadalajara no ha disputado ni un solo partido de Liga MX. Esto desde hace como 3 años que llegó a la institución, me parece. Por ahí quiero recordar que tuvo alguna participación en CONCACAF, pero la verdad, por donde se le rasque, es muy poco lo que tenemos de información de Oscar Wally, y me parece que con la ausencia del Tala Rangel aquí Chivas va a sufrir pero muchísimo. Y a ver, el Tala Rangel creo que ya podemos decirlo, ha sido uno de los mejores futbolistas de Chivas en este torneo. Y a ver, es completamente cierto de que no ha sido muy exigido que digamos, pero el punto es que ha sido sumamente certero, ha tenido intervenciones que directamente se han reflejado en puntos para las Chivas. Por lo tanto, me parece que la baja del Tala Rangel es simplemente insustituible y Chivas tendrá muchísimos problemas en la portería. Por lo que sí creo que las aspiraciones de Chivas sin el Tala van a bajar considerablemente. Seguimos con el caso de Luis Romo, que creo que es el jugador con menos posibilidades de esta lista, pero que igual no lo descarto para nada porque es cierto que viene regresando de lesión, que Aguirre no lo ha visto, así que de igual forma creo que hay que poner mucha atención aquí y ver qué podría hacer Chivas ante la convocatoria de Luis. Y aquí sí que tenemos muchísimos elementos, muchísimos partidos para ver qué podrían hacer las Chivas sin Luis Romo en la liguilla, porque pues prácticamente la mitad del torneo no lo ha jugado Romo, esto por lesión la mayoría de las veces, aunque también en alguna ocasión fue mandado a la banca por mera decisión técnica. Recuerdo que cuando se lesiona Romo yo imaginé que Chivas iba a sufrir demasiado con esta ausencia, y me parecía totalmente justificable tener este pensamiento porque Romo había iniciado el torneo de una forma espectacular y también había tenido un cierre de temporada pasada simplemente brutal. Sin embargo, es Diego Campillo quien lo sustituye en esa posición de líbero en una línea de 5, y decir que lo ha hecho bien me parece poco. Campillo ha tenido un torneo simplemente espectacular jugando en esa posición. Es un jugador versátil de la misma forma que lo es Luis Romo, en el sentido de que también te puede aportar muchísimo de manera ofensiva. Así que bueno, la verdad es que no creo que Luis Romo vaya a ir a la Copa del Mundo, pero si así es y finalmente es convocado, pues no creo que Chivas vaya a sufrir tanto en esta posición. Continuamos con Richard Ledesma, un futbolista que para mí, en mi opinión, es mi jugador favorito de estas Chivas, que tuvo un inicio de torneo simplemente espectacular en todo sentido, pero que es totalmente cierto de que en los últimos partidos ha tenido un notable bajón. Esto incluye selección mexicana. Lamentablemente para él y afortunadamente para las Chivas, creo que sus oportunidades de ir al Mundial se han reducido bastante tras esta fecha FIFA. La verdad, aquí yo creo que hay un 50-50 de las posibilidades de si va al Mundial o no, porque es cierto que tuvo muy poca participación, que prefirió otros laterales, Javier Aguirre, pero bueno, sabemos que la lateral derecha no es precisamente la mejor posición que tiene la selección mexicana. Ledesma ha sido titular en prácticamente todos los partidos en este torneo con Chivas, creo que el 90% seguro, y creo que podemos decir con claridad que es un futbolista determinante, súper importante para el esquema de Milito, y me parece que en esa posición de carrilero ofensivo es simplemente insustituible. Esta sería una baja realmente dura para las Chivas. Milito tendría que hacer algunos experimentos por ahí. Me parece que pasar de Richard Ledesma a Miguel Gómez en esa posición es un descenso terrible en la calidad del juego de Chivas. Tal vez Milito incluso podría cambiar a línea de 4 con esta baja. En fin, la verdad hay que rezar para que Richard Ledesma no vaya al Mundial, honestamente. Seguimos con Brian Gutiérrez, la gran sensación del fútbol mexicano en las últimas semanas, pero que increíblemente no es titular en las Chivas. Creo que sus posibilidades de ir a la Copa del Mundo después de la fecha FIFA son de verdad altísimas, yo creo que un 80-90%. Por lo tanto, en un escenario normal, pues perder a un jugador así para la liguilla sería una catástrofe total para cualquier equipo, menos para Chivas, porque en la mayoría de partidos de esta temporada Brian Gutiérrez
no ha sido titular, la mayoría ha entrado de cambio, pero sin duda alguna no es un futbolista indiscutible en Chivas, por favor. Y bueno, tal vez Milito fue un visionario, él sabía que Brian Gutiérrez la iba a romper en selección, y entonces desde la fecha 2 del torneo empezó a practicar de ponerlo en la banca para la liguilla. ¡Qué visionario, por Dios! Pero bueno, ya hablando en serio y comparándolo con las otras posibles bajas, esta me parece, yo creo que la menos cuestionable para Chivas, es decir, en la que menos se sufriría, porque insisto, este tipo prácticamente es un jugador suplente en Guadalajara. Obviamente el plantel se va a ver un poco mermado por no tener a Brian Gutiérrez en la banca como posibilidad de cambio, pero la verdad Gabriel Milito nos ha demostrado que sin Brian Gutiérrez este equipo puede funcionar. Proseguimos con Roberto El Piojo Alvarado, que es prácticamente seguro que va a estar en la Copa del Mundo, es de los futbolistas principales de Javier Aguirre en este proceso y que sin duda alguna va a ser una baja durísima para las Chivas. Últimamente el Piojo ya no viene jugando como extremo derecho, cosa que me alegro muchísimo, que increíblemente es en la posición en la que va a jugar en el Mundial y la verdad me parece bajo su rendimiento en esa zona. Creo que en Chivas hay jugadores que lo pueden suplir bastante bien en esa posición de extremo derecho, caso de Santi Sandoval, de Camberos, de Yael Padilla, pero la función de creador de juego que ha adoptado últimamente el Piojo Alvarado es así que va a ser muy difícil de suplir, porque en los últimos partidos claramente Roberto Alvarado ha sido el organizador del fútbol ofensivo de Chivas. Por sus pies pasan prácticamente todas las jugadas ofensivas del equipo, y en esa faceta sí me parece que no hay un reemplazo ideal en Guadalajara. Creo que Luis Romo podría entrar en esa posición intentando organizar, teniendo en cuenta su gran virtud de los pases largos, pero honestamente creo que ni Romo ni nadie en Chivas tienen la creatividad, la claridad que te puede ofrecer en medio campo Roberto El Piojo Alvarado, así que va a ser una baja durísima. Y finalmente tenemos a Armando La Hormiga González, sin duda alguna el jugador más importante que tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara en este momento y en mucho tiempo. Hay muchas virtudes en este equipo, se juega bastante bien, todos tienen una idea clara, son entregados, pero tener a un centro delantero enrachado simplemente en estado de gracia me parece invaluable. Se ha hablado muchísimo en las últimas semanas de si Armando La Hormiga González va a ir al Mundial, de si Aguirre se va a terminar decantando finalmente por Berterame, de si Quiñones también puede ir en esa posición, muchísimas especulaciones, en fin. Y yo la verdad no dudo para nada que Aguirre cometa la estupidez más grande en la historia del fútbol mexicano, la injusticia más terrible que he visto en mi vida, dejando fuera a la Hormiga del Mundial. No lo dudo en absoluto, pero es que cada gol que mete la Hormiga aleja más esta posibilidad. Así que aunque Aguirre no quiera, aunque los chivermanos no queramos, el que sí quiere ir al Mundial es la Hormiga y me parece que la va a poner muy difícil de que no lo convoquen. Estamos hablando de un tipo que anota gol en prácticamente todos los partidos que juega, por el amor de Dios, y evidentemente esta va a ser la baja más dura para Chivas de cara a la liguilla. ¿Y qué pierdes aquí? Pues lo más importante, los goles. Ese olfato goleador que en este momento en el fútbol mexicano no lo tiene nadie más que la Hormiga, y por más que Sepúlveda lo ha hecho bastante bien cuando ha entrado, ha anotado goles, por más que Ricardo Marín también lo ha hecho bastante bien, se ha partido la madre por el equipo, lo que te ofrece la Hormiga no te lo va a ofrecer absolutamente nadie en este momento, y las posibilidades de Chivas de trascender en la liguilla sin la Hormiga González, sin sus goles, me parece que se reducen drásticamente. Y bueno, me parece que el resultado es bastante evidente, es bastante claro. Chivas va a sufrir muchísimo en liguilla sin sus principales jugadores. Creo que la gran mayoría de personas lo vamos a dar por descalificado de esta liguilla, pero tengo la sensación de que eso puede llegar a ser favorable para este equipo. Y creo que Gabriel Milito se ha ganado el crédito suficiente como para que se gane el beneficio de la duda. Así que chivermanos, todo es posible en esta vida, hay que tener fe.